Qué gran placer estar de nuevo con ustedes desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hoy tenemos la grata compañía de doña Ana Isabel Vargas Dengo, quien es escritora, música, una persona de amplia cultura, hija de doña María Eugenia Dengo Obregón, que es el tema central de esta conversación de hoy en la biblioteca, pero que al revisar los atestados de doña Ana Isabel, pues necesitaríamos hacer un nuevo programa con ella sobre su trayectoria y otro programa sobre su abuelo, don Omar Dengo, pero vamos a concentrarnos entonces en doña María Eugenia Dengo Obregón. Gracias, doña Ana Isabel, por estar con nosotros hoy en Páginas Vivas. Muchísimas gracias, don Roberto. Es un gusto participar en este programa y sobre todo es un gusto que pueda hablar de mi madre, que fue una gran mujer. Que fue doña María Eugenia una mujer extraordinaria, ministra de Cultura, y ahí tuvo una mayor exposición pública, pero su obra ha sido fecunda, y nos decía usted justo antes de empezar el programa que era una gran lectora, indudablemente. ¿Cómo hacía para sacar tiempo para leer todo lo que leyó, para escribir lo que escribió y dejar ese legado? Bueno, es que ella desde que nació en un hogar muy particular de dos educadores, Omar Dengo y María Teresa Obregón, que fue una gran educadora. Los dos son beneméritos de la patria. Ella heredó la necesidad de ser una persona culta, de ser una lectora asidua y sobre todo heredó el sentido de servicio al país. Entonces, no se puede servir al país si uno no sabe nada. Claro. Tiene que tener un conocimiento de lo pasado y una vislumbre del futuro. Entonces ella, bueno, aunque tuvimos una familia muy grande porque tuvo 6 hijos, pero ella siempre leía. Yo creo que el secreto de ella es que no se leía los libros completos, Ajá. sino que ella leía, seleccionaba lo que le interesaba más y, pero siempre compraba libros. Ella llegaba a la librería Lehmann, que existía en ese tiempo, Sí, como cómo la no. gran importadora de libros. Y ya los empleados sabían lo que ella buscaba. Mire, aquí le tengo este libro de filosofía y este de pedagogía y este de historia de la educación. Y entonces ella sacaba sus ratos, ¿verdad? Ella era una persona sencilla, pero muy culta. Mire, ella, así se estaba hablando de algo muy banal y ella de un momento a otro decía, pero es que, como decía Sócrates, y decía la frase de Sócrates, Claro. o decía en otro momento, bueno, como sucedió en el siglo XVIII, que taca, 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 o como sucedió después de la batalla de Rivas, que y ella se sabía los nombres de todos los personajes, las fechas, Qué que interesante. uno se quedaba admirado. Una vasta cultura general, ¿verdad? Una vasta cultura. Y me falta decir que, bueno, ella se casó con Carlos Enrique Vargas, también premio Magón como ella, que fue ella misma lo calificó como el músico del siglo XX en Costa Rica, porque era un músico muy culto. La biblioteca de él era vastísima en muchos idiomas y en la casa se oía siempre música académica, música de los grandes compositores.
y ella los también reconocía todas las obras que se oían. Así es que Mm. imagínense. Así como doña María Eugenia iba a la librería Lehman, la añorada librería Lehman, acá en la Avenida Central, a conseguir los libros, a adquirir libros de los grandes autores, ¿dónde conseguía la música? ¿Igual en la Lehman o había Ah, lugares no, donde? no, 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 es que yo me refería pues a la música a la que oía, ¿verdad? No, 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 ella no es que compraba partituras, eso era Ajá. mi papá. Ah, no, claro, pero la Pero, escuchaba en la radio, digamos. no, 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 es que mi papá mi papá preparaba los conciertos en la casa. Ah, Entonces, todo el día, nosotros los hijos también oíamos a Brahms, a Beethoven, a Chopin, a Scriabin, todo eso lo oíamos nosotros. Y cuando fue director de orquesta, pues ponía los discos para estudiar y se sentaba con las partituras a estudiar las obras, ¿verdad? Ahora, sí, la librería Lehmann era la única que traía música impresa, claro. pero lo demás mi papá lo iba a conseguir a Nueva York o a Europa. ¿Y cómo fueron forjando justamente esa cultura musical y cómo fueron trayendo todo ese acervo de historia, de arte y por supuesto la influencia que usted ha recibido de ellos? Pero como decíamos, conocíamos a doña María Eugenia Dengo como ministra de Educación en la administración 1978-1982 de don Rodrigo Carazo, pero cuando fue ministra ya tenía una labor muy desarrollada en el país. Podríamos hablar un poco más sobre ella en esos aspectos, doña. Claro, como le decía antes, pues ella nació en un hogar de educadores. Entonces, pues tuvo el ejemplo de su madre y aunque ella casi no conoció al papá, a Omar Dengo, porque murió él de 40 años cuando ella tenía solo 2 años. Entonces ella prácticamente no lo conoció, pero conoció su obra y todos los amigos de Omar Dengo que fueron personajes muy reconocidos de nuestra patria, como don Roberto Brenes Mesén, don José Basileo Acuña, don Carlos Luis Sáenz, doña Adela Ferreto, Carmen Lira. Todos esos eran los amigos Sí, de Omar Dengo. Entonces visitaban la casa y, ya después de muerto él, seguían siendo amigos de mi abuela, de María Teresa Obregón, y pues hablaban temas de educación y de la cultura del país y preocupados por el futuro del país. Entonces ella heredó todo eso. Y figúrese que cuando ella ya entró a la Universidad de Costa Rica a estudiar filosofía y letras, sí, estudió, yo calculo que unos 2 o 3 años en la universidad y después se fue a Minnesota, a la Universidad de Minnesota, a terminar esa carrera de filosofía y letras. Terminó allá, se vino para Costa Rica y se casó muy joven, de 20 años. sí. Pero pues ella muy pronto, yo creo que como a los 23 años, eh, la doctora Emma Gamboa, que fue otra de los personajes amigos de Omar Dengo, porque fue discípula de él, Así es. ella la invitó a dar clases en la escuela de pedagogía. La escuela de pedagogía funcionaba donde hoy está el Ministerio de Hacienda, como diagonal al Teatro Nacional. Sí. Y ella la invitó a dar el curso de historia de la educación que daba don Marco Tulio Salazar, No, que don Marco Tulio, no sé otro gran si personaje. otro gran personaje, no sé si había ido al extranjero a estudiar más o algo así. Entonces, mi mamá aceptó por esa invitación de la doctora Gamboa a dar el curso de historia de la educación en la escuela de pedagogía. La escuela de pedagogía, eso era como en el año
1947, 48. La Escuela de Pedagogía pasó después a ser parte de la Universidad de Costa Rica, eh, y, y se convirtió en la Facultad de Educación. Entonces, cuando ya se pasó a la Facultad de Educación, María Eugenia Dengo siguió siendo profesora en la universidad, ¿verdad? Pero ya no solo en la Facultad de Educación, sino que entró a trabajar en estudios generales dando cursos de filosofía, Claro. fundamentos de filosofía. Y en la Facultad de Educación, ella daba también fundamentos históricos y filosóficos de la educación, problemas de la educación costarricense y más adelante educación comparada. Muy bien, es un amplio panorama sobre doña María Eugenia Dengo Obregón, en la voz, en el recuerdo, en el amor por ella de doña Ana Isabel, su hija. Vamos a una pausa en Páginas Vivas y ya volvemos. Páginas Vivas no sería posible sin la amabilidad, la gentileza de las personas que entrevistamos en este programa. Y hoy tenemos a doña Ana Isabel Vargas Dengo hablando de doña María Eugenia Dengo Obregón, su madre, y de su trascendencia en la educación, en la cultura, en la identidad de este país. Podemos pensar, cuando usted nos habla de doña María Eugenia, de don Omar, de todas estas figuras con lazos de sangre, de afecto y de influencia de ellos sobre ustedes, sobre las generaciones que han tenido la dicha de recibir esa influencia, hablamos de la historia del país y de una época aparejada, digamos, con la evolución política en los años 34 con la huelga, en los 40 con las garantías sociales, el conflicto del 1948. Llevábamos una vida paralela en la educación, en la formación, realmente muy valiosa. ¿Cómo visualiza usted esos escenarios del pasado que trascienden hasta nuestra identidad actual? Claro que sí, es que es el legado de la Escuela Normal en Heredia, es que Escuela Normal de Costa Rica en En Heredia. Heredia, claro. La formación de todos los educadores en esa época, ¿verdad? Que fueron guiados por grandes maestros como Roberto Brenes Mesén, como Mardengo y otros, con profesores excelentes. Muchos de esos discípulos de la escuela normal pues fueron los que pusieron los cimientos en las escuelas primarias, en los escasos colegios que había, el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Instituto de Alajuela, el San Luis Gonzaga en Cartago. Todos esos educadores pusieron los cimientos de la educación que, por ejemplo, yo siempre me siento dichosa de ser costarricense y de haber recibido la educación que recibí. Yo soy del 49, figúrese. Y, a mí me tocó una época de luces, digamos, de la cultura costarricense. Y por eso es que pienso que todo eso no lo podemos perder. Por eso tenemos que rescatar el legado también de Emma Gamboa, de Omar Dengo, de Marco De, Tulio Salazar, claro, de Brenes de Mesén. Brenes Mesén, porque ellos pusieron los cimientos
y no solo de la educación, sino como del futuro del país. Así es, tiraron las líneas, pues, se puede decir, porque hay otro aspecto muy interesante entre ellos, y era que tenían ideologías distintas, Claro, ese pensamiento ideológico de izquierda de Carmen Lira, si se puede decir, de izquierda de Carlos Luis Sáenz o de Adela Ferretto, también tenía todo ese sustento de las amistades, de los grupos en los que se desenvolvían, o sea que se respetaban las diferencias y había como una visión común. claro, claro. Entonces, María Eugenia Dengo pues absorbió todo ese bagaje cultural y ese amor por la educación y sobre todo el amor por el servicio al país. Y eso, yo pienso que eso fue lo que la motivó a ella pues a elegir los mejores rumbos para la educación. Es más, transmitírselo a sus estudiantes en la Universidad de Costa Rica, que fue como su segunda casa. Claro, Ella, antes hablábamos de que ella estudió pues en la Universidad de Costa Rica primero, después en Minnesota, básicamente filosofía. Ella todo lo pensaba muy filosóficamente. Y ella tenía muy presentes a los grandes filósofos desde la época de Grecia. sí. este, y, pero más adelante, cuando ya trabajó en la Universidad de Costa Rica, perdón, en 1957, con la reforma universitaria, como le decía, la Facultad de Educación ya se asentó la universidad, en la ciudad de Rodrigo Facio, Ciudad Universitaria Rodrigo Ujú, Facio. sí, claro. Pero a ella le, le heredó la doctora Gamboa, que fue su gran maestra, no en el aula, sino En en la formación, cercanía. en ejemplo de vida, Sí, en así. amistad. Sí, la doctora Gamboa fue un ejemplo para ella. La doctora Gamboa le heredó una lucha que es importantísima en la educación de Costa Rica, y fue que la formación de los maestros fuera de nivel universitario, porque había sido a nivel, como se llama, terciario, que es la escuela normal. Sí. Y Costa Rica llegó a ser el primer país de Latinoamérica en tener formación universitaria para los maestros. Eso era algo importantísimo, que así como Extraordinario. los ingenieros y como los doctores y como los sociólogos y todos los profesionales tuvieran una educación universitaria, los maestros también, y claro, con más razón, si son los que forman a los niños y a los jóvenes. Claro. Ahora, Entonces, sí, ella defendió a capa y espada ese hecho. ¿Por qué era una lucha? Porque los otros decanos de la universidad y hasta el propio rector no lo entendían, no lo veían importante. Y mm, entonces decían, no puede ser que los maestros se formen a nivel universitario. Entonces ella tuvo que luchar mucho y ganó, porque ella era una mujer valiente. Es más, ella como mujer fue de las que rompió moldes en esa época, porque su mamá también había sido así. Su claro. mamá era de las mujeres del 2 de agosto que desfilaron para luchar por el voto femenino y era una Sí, lo mujer traían valiente. en el ADN, como se dice ahora. Claro, claro, y yo creo que ese ejemplo me lo transmitió a mí. Eso se nota y lo estamos disfrutando. Doña Ana Isabel, gracias por todos estos aportes. Le toca a doña María Eugenia Dengo ser la ministra de Educación en un periodo especialmente difícil también para el país, 1978-1982, en el gobierno de don Rodrigo Carazo.
con la revolución sandinista en el escenario inevitable. ¿Cómo, y ahí usted ya lo vivió más de cerca, cómo recuerda esa gestión de doña María Eugenia? ¿Cuáles eran sus inquietudes, sus desvelos en ese tiempo tan difícil? Claro, primero he de decir que cuando ella fue ministra ya tenía la experiencia de haber sido decana de la Facultad de Educación, que Sí. por cierto es un puesto también que le heredó la doctora Gamboa. Ella había sido la Ujú. decana y María Eugenia fue la nueva decana. Estuvo de decana en 3 periodos. Entonces, esa experiencia de la universidad, de la formación de los educadores, de luchar para que también no solo los profesores de primaria tuvieran un bachillerato universitario, ya no un profesorado. Es que primero era un profesorado de 2 años y ella luchó para que fuera un bachillerato de 4 años, como es el bachillerato Claro. en cualquiera otra de las carreras, sino que también luchó para que los profesores que se formaban para educación media eh, tuvieran una formación pedagógica sólida. ¿Por qué? Porque en esa época también tuvo una lucha, porque los otros profesores de las especialidades, vamos a decir, los de matemáticas, los de español, los de estudios sociales, los de ciencias, pues les parecía que lo importante era que aprendieran muy bien las ciencias, Sí, la pero, materia. pero que Sí, la pedagogía no tenía ninguna importancia, ya no, eso ya que era una experiencia en el aula que ya no tenía nada que ver con la universidad. sí. Pero no, entonces ella luchó para que la formación de profesores se diera en la Facultad de Educación. Entonces, y también luchó inclusive porque la universidad estableciera los centros regionales, en Guanacaste, por ejemplo, y en otras zonas en Pérez Celedón, así, tuviera las sedes regionales. O sea que Entonces, ella fue, qué interesante, ella fue la que logró también esa diáspora, digamos, de la de la Universidad de universidad, Costa digamos, Rica, no voy a decir en que San Ramón, en Guanacaste, sí, en Turrialba. digamos, no que lo logró, pero que lo impulsó, porque ella no era la rectora, pero que lo impulsó. Y entonces, cuando fue ministra de Educación, ella, eh, digamos, gestionó o ideó lo que se llamó la ley de educación, la ley regional de educación, para que se establecieran en programas específicos para las distintas regiones del país, porque no era lo mismo que los niños de allá de la región sur, digamos, tuvieran el mismo programa de San José cuando tenían otras Y necesidades. otra realidad totalmente Entonces, diferente. entonces ella luchó por esa ley que no le fue aprobada, no le fue aprobada por problemas políticos, ya por rencillas políticas con los diputados de los otros partidos. Qué difícil. Pero ella elaboró digamos, no sola, tenía un equipo muy, muy sólido de profesionales en educación en el ministerio que le ayudaron a redactar esa ley. Por otro lado, ella pensaba que los colegios no podían ser solo académicos, se necesitaban colegios agropecuarios, colegios técnicos, de comercio. Entonces, fundó, cuando fue ministra de Educación, colegios de ese tipo para que los estudiantes tuvieran, porque ella pensaba, no todos los estudiantes van a ser médicos e ingenieros ni abogados. Así es. Se necesita que haya opciones para trabajos Claro. más prácticos, Sí, ¿verdad? técnicos, Técnicos digamos. y agropecuarios, digamos. Qué maravilla. Entonces se fundaron esos colegios. Y valga decir que en su ministerio no tuvo ninguna huelga de educadores. Eso fue un éxito. ¿Y por qué? Porque ella como era una educadora, se sentía uno más de los maestros, uno más de los docentes, y siempre los escuchó. Ella tenía esa habilidad de escuchar y de establecer acuerdos.
Y entonces eso fue muy importante para poder oír qué era lo que querían Claro. lo que necesitaban los educadores. Inclusive para la redacción de esta ley, de esta ley de regional de educación, ella hizo como consultas a los diferentes grupos sociales del país para poder escuchar qué era lo que se necesitaba, que no fuera algo allá que estuviera por las nubes, sino que estuviera pues Realmente, realmente ubicado en las necesidades de la sociedad nacional. doña Ana Isabel, muchísimas gracias. Nos da usted un panorama maravilloso de doña María Eugenia Dengo, de las luchas que enfrentó, de los desafíos que llevó adelante. Y pues nos quedamos cortos siempre porque es extraordinaria la dimensión de doña María Eugenia Dengo. Y quisiéramos, como habíamos hablado al inicio del programa, pues profundizar un poco más en Don Omar Dengo, en, en doña, toda esta gentes, estas personas que ayudaron a forjar la identidad de nuestro país. Escuchar y conversar, negociar, como se dice ahora, todos esos valores que de algún modo están en el olvido, se pueden rescatar si seguimos el ejemplo de doña María Eugenia Dengo. Muchas gracias, doña Ana Isabel, por su No, participación hoy en gracias, Páginas gracias a 10. usted. Me faltó decir que ella pues logró escribir mucho y que hay una serie de libros que ella logró escribir sobre educación costarricense, sobre Omar Dengo, rescató todos los escritos de él y ahora hay un libro nuevo que tiene toda su vida y sus escritos y discursos que está a la orden de los lectores, sobre todo de los educadores, para que se empapen del pensamiento de ella. ¿Dónde pueden buscarlos? Lo editó la editorial de la Universidad de Costa Rica, ahí está, y está Perfecto. también en línea, se puede adquirir en línea. Bueno, eso es una gran noticia, una gran información. Gracias de nuevo, de verdad. Gracias a usted, don Roberto. Y les esperamos en una próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.